Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, por dicha. ¿Y usted, profe? Bien, bien, por dicho. Joel. Uy, espera. Bueno, chicos, primero que todo, gracias por esperarme. Yo les había comentado que de vez en cuando va a pasar esta situación, porque normalmente yo salgo del hospital a las 4 p.m., pero bueno, a veces tal vez me voy a retrasar un poquito y sí les pido, por favor, mucha paciencia al respecto y que cuando tengan que hacer mi evaluación, no me bajen puntos por eso, porque en realidad, en serio, hago todo lo posible por llegar a tiempo, pero a veces pasan emergencias o situaciones parecidas y bueno, voy a tener que quedarme un poquito más tarde por si acaso. A ver, nada más para estar seguro, ¿todo? ¿No me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. ¿Escucharon bien lo que dije antes? Sí, profe. Ok, después, para las personas nuevas, los que vienen ingresando, a ver, la metodología del curso. El curso es asincrónico. Eso significa que nosotros solamente nos vamos a ver los martes. Los viernes no. Hoy es una excepción. Porque el martes pasado, como teníamos que ver la carta del estudiante, tardamos mucho en eso y eso se nos lleva bastante tiempo. Es un curso asincrónico y casi que es un curso de modalidad aula invertida, aunque no es completamente aula invertida. La modalidad es muy simple. Yo siempre les cargo las presentaciones, ustedes las leen, escuchan los audios, las estudian, intentan hacer los ejercicios el día viernes. Y luego el día martes es cuando nosotros nos reunimos para intentar hacer los ejercicios y para ver las dudas que surgen. Entonces, para los nuevos, recuerden eso, solamente nos conectamos los martes. Yo con ustedes, pero tienen que mentalizarse a que el viernes ustedes tienen clase de física, solo que es una clase de ustedes con la presentación y con mi yo virtual, que fui el que escribió todo lo que está en las presentaciones y el que también les colocó los audios. Entonces los viernes es clase de ustedes con mi yo virtual, nada más. Y los martes en realidad sí nos vemos en vivo. Metalícese de esa manera. No es que los viernes no hay clases, los viernes son para ustedes, para que ustedes vean y estudien las presentaciones, que lo hagan a conciencia. Y los martes sí nos vemos. Después la carta del estudiante está en mediación virtual. ¿Ya todos tienen acceso a mediación virtual o alguien tiene problemas? Yo, profe, yo no estoy, no aparezco. Bueno, no me sale el entorno. Y Ustedes por saben. eso, ajá, y no puedo entrar porque, me dicen que la clave está en la carta del estudiante y no tengo acceso a la carta del estudiante. Chicos, pueden pasar la clave por ahí, por el chat de la reunión, porfa. Igual voy a ingresar a mediación virtual en este momento para ver si están o no están matriculados. ¿Alguien que pase por ahí la contraseña? Excelente, gracias, Jason. Y Oscar también. Entonces, los que todavía tengan problemas con mediación virtual, intenten con esa contraseña, me avisan, y si siguen con problemas, me avisan después. Si no me dicen nada, yo supongo que todo está bien. De hecho, normalmente vamos a hacer así. Si no me dicen nada, yo supongo que todo está bien. Igualmente, ahí está la carta del estudiante, por si acaso.
Nosotros en la clase pasada leímos todo, pero para los nuevos, péguenle también una ojeadilla por ahí. Después tenemos un grupo de WhatsApp. Todos están en el grupo de WhatsApp. Bueno, al menos los que son mis estudiantes, porque sí veo que muchos de los que ingresan no son mis estudiantes, sino de otros grupos. Yo no tengo problema con eso. Pero por si acaso también tenemos el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguna consulta específica o algún comentario? De lo contrario, hacemos los ejercicios pendientes. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Hoy solo vamos a ver los ejercicios que están en la presentación o también podríamos ver algún otro ejercicio que hayamos hecho como con el que tengamos duda? La prioridad, voy a intentar ponerle para hacer los que están en la presentación. Y si nos queda tiempo, puedo ver algunas otras dudas, pero voy a correr bastante, ¿de Ok. acuerdo? Ok. Ok. Profe, y con eso de hecho se me daría una segunda pregunta. La Ujú. semana que viene, digamos, cuando nos conectemos, ¿vamos a ver preguntas de vectores o vamos a seguir viendo o vamos a ver preguntas de movimiento en 2 dimensiones? No, ya la otra semana es la segunda presentación de la segunda semana. Movimiento, bueno, en realidad sería cinemática. Movimiento en una Ok, dimensión. Ujú. ok, perfecto. Profe, una pregunta. Ujú. Usted hoy nos va a explicar bien lo del producto Cruz. Es que como al final de la presentación usted decía que en la siguiente clase nos Ujú. lo detallaba. Les soy sincero, el producto Cruz no lo vamos a evaluar en este parcial. Lo vamos a evaluar, bueno, sí lo vamos a evaluar en este parcial, pero no en esta semana. Lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces vamos a dejar pendiente lo del producto Cruz para su momento, para el momento más adecuado. Para esta clase solo quiero ver producto escalar. El producto vectorial o producto Cruz lo vamos a dejar para más adelante cuando ya llegue el momento, ¿de acuerdo? Está bien, gracias, profe. Con gusto. ¿Algo más? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Ujú. En lo de que son los vectores unitarios, no me quedó suficientemente claro si es solamente como algo que se pone a la par de la magnitud para identificar la dimensión en la que se va esa magnitud o si es algo distinto. No me quedó como... Ahorita Sí, hablo de profe. eso, ¿de acuerdo? Ya casi hablo de eso. Ok, Digamos, perfecto. Gracias. más preguntas administrativas, no hay más preguntas administrativas. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. El último comentario es mío, en realidad. Yo no sé si les conté, hace poco me pusieron frenillos y todavía no me acostumbro. Y paso haciendo muecas todo el tiempo y hablo como con Z. Entonces, ténganme paciencia si me ven haciendo muecas o cosas raras, es porque a veces es incómodo y me duele y todo lo demás. Em, ok. Nosotros avanzamos hasta... Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe. profe. Llegamos a los ejercicios de conversiones. No hicimos Ahí. ninguna conversión, No, profe. Ahí quedamos. ni una solita. Qué terrible. Bueno, ahí vamos a entrarle a esto entonces. Em, por si acaso, las personas que ingresaron ahorita a WhatsApp, alguien me envió un correo, yo le contesté el correo, se lo contesté ahora en la tarde, esa persona está por aquí. Creo que soy yo, profe. Eva, sí, correcto, perfecto. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya la vemos. Ok, perfecto. Voy a hacer esto de las conversiones muy rápido porque se supone que este es conocimiento que todos ustedes deberían tener. Entonces, la primera conversión es de 100 kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo. Entonces, pregunta, ¿qué significa 100 kilómetros por hora físicamente? Que te desplazas 100 kilómetros en una hora. Sí, que si nosotros mantenemos la rapidez, en una hora recorreríamos 100 kilómetros. Hay que pasarlo a metros por segundo. Esto es muy fácil porque simplemente utilizamos el hecho de que las fracciones, cuando tienen un número arriba, igual que el número abajo, el de arriba se puede cancelar con el de abajo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ayudar de ese mecanismo de las fracciones. Me invento una fracción por acá y digamos que quiero cancelar primero los kilómetros. Entonces, como kilómetro está aquí arriba, coloco kilómetro abajo. Y arriba coloco lo que yo quiero obtener. Lo que yo quiero obtener son los metros, entonces coloco metros arriba. Y bueno, todos sabemos
algunos factores de conversión bastante obvios, ¿verdad? Que 1 kilómetro, por ejemplo, contiene 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro tiene 1000 metros. Lo bueno de esto es que eventualmente kilómetro se cancela con kilómetro y obtengo los metros arriba, como lo andamos buscando. Entonces, en este momento, nosotros tendríamos 100 por 1000, si quieren, uno puede ir arrastrando los numerillos por ahí. Y ya tengo unidades de metros sobre hora. Lo que hace falta es cancelar las horas. Incluso uno puede hacerlo corrido todo y hacer todas las conversiones de una vez. Pero bueno, hagámoslo por aparte en esta ocasión. Si tengo horas abajo, que es lo que me hace falta pasar, me invento la otra fracción, coloco horas arriba para cancelarla con la de abajo de aquí, y aquí abajo coloco lo que yo quiero obtener, los segundos. Y todos sabemos también cuántos segundos tiene una hora, ¿verdad? Una hora tiene 3600 segundos. ¿Cómo yo sé eso? ¿De dónde lo saqué? ¿Cómo yo sé que una hora contiene 3600 segundos? Hola. Chicos, ¿me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, Ok, ¿cómo de yo hecho sé? ya le dieron una respuesta. Ah, no la escuché. Bueno, sí, muy fácil, ¿verdad? Usted multiplica 60 minutos por 60 segundos y da 3600. Cancelo las horas y al final nada más hago 100 por 1000 y divido entre 3600. ¿Cuánto da eso? 2,78 por 10 a la 1 metros por sobre segundos. Sí, si quieren lo dan así, con notación científica, pero esto es lo mismo que tener 27,8 metros por segundo. Es la misma cosa, ¿verdad? Solo que con números simples. Recuerden que siempre usamos 3 cifras significativas, 3 números importantes. Entonces, al final, lo que eso significa es que recorrer 100 kilómetros en una hora es físicamente lo mismo que recorrer 27,8 metros cada segundo. Se ven diferentes porque tienen unidades diferentes, pero representan el mismo fenómeno físico. Es exactamente lo mismo. Vamos a hacer la otra conversión. ¿Qué dice la otra conversión? $10.4 metros por segundo Ujú. a kilómetros por hora. ¿Cuánto les dio esa? Esa está muy fácil, es muy parecida. A mí me dio 3,74 por 10 a la 1 kilómetros por hora. O sea, 37,4 kilómetros por hora. Sí, profe, me dio eso. A todos les da eso. Perfecto. No voy a hacer esa porque esa está muy simple. Hagamos la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Pasar 30 metros cuadrados a centímetros cuadrados, si no me equivoco. Ok, perfecto. Esto de las conversiones es muy importante, recuerden, y hay que hacerlas bien. Incluso, bueno, recuerden el comentario que les hice. Uno de los accidentes graves que hubo en el mundo en radioterapia fue en Costa Rica, y precisamente porque alguien dijo que 0,3 minutos era lo mismo que 30 segundos, ¿verdad? Y no, jamás. Hay que hacer la conversión. 0,3 minutos no es igual que 30 segundos. Y a raíz de errores como estos, pues mucha gente salió sobreirradiada y además de esto, pues hubo bastantes muertes. La idea es no cometer este tipo de errores. Bueno, hagamos el paso. Esto tiene algo nuevo porque tiene un exponente aquí, el 2. Lo que uno hace en este tipo de casos es que comienza a hacer la conversión como si todo fuera igual. Normal. La fracción y luego coloco lo que yo quiero convertir. Coloco metros acá y coloco arriba lo que yo quiero obtener, los centímetros. Vean que me estoy olvidando de este exponente. Este es el método que yo recomiendo. Me olvido que ese exponente existe por ahora. Por ahora no lo voy a tocar. Entonces, ahora yo hago la correlación. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? ¿O cuántos metros hay en un centímetro? 100. Si un metro tiene 100 centímetros, lo coloco aquí, un metro tiene 100 centímetros.
Y una vez que todo está bien colocado, yo me recuerdo que aquí hay un exponente 2. Como esto es un 2, voy a hacer lo siguiente. Elevo todo lo de arriba a la 2 y también todo lo de abajo a la 2. Voy a hacer lo que sigue aquí en la línea de abajo. 30 metros cuadrados. Y ahora sí voy a desarrollar estos paréntesis. Arriba, ¿qué me queda? 100 elevado a la 2 por Cm elevado a la 2, ¿verdad? Y abajo, ¿qué obtengo? 1 a la 2 es 1. M a la 2, M a la 2. ¿Qué gané con esto? Ya puedo cancelar aquí los metros cuadrados con estos metros cuadrados. Y además, ya obtuve lo que yo quería, centímetros cuadrados. Lo único que queda es multiplicar los números. 30 por 100 a la 2. ¿Cuánto es 30 por 100 a la 2? 3 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5. Perfecto. 3 por 10 a la 5 centímetros cuadrados. Y este es el resultado. Entonces, 30 metros cuadrados es equivalente a tener 3 por 10 a la 5 centímetros cuadrados. ¿Recuerdan qué medían los metros cuadrados? ¿Para qué los usamos? Para Área. medir áreas. Áreas o superficies, ¿verdad? Ok, excelente. Hagamos la otra conversión. ¿Qué dice la siguiente conversión? Dice, ya le digo, profe. Por si acaso, para los nuevos, recuerden que yo también siempre grabo la clase y después la subo a YouTube. Y luego yo les paso el link de YouTube para que la revisen, para que me pongan por 2 o por 3 o lo que necesiten y gasten menos tiempo. Profe dice 22. 22,6 gramos entre centímetros cúbicos, gramos por centímetros cúbicos. Así. Sí, a kilogramos por metros cúbicos. Pregunta, ¿qué es todo esto? ¿Cómo le llamamos a eso? Densidad. Densidad. La densidad lo que indica es masa entre volumen. Si un objeto es muy denso, significa que en un volumen muy pequeño hay mucha masa. O sea, entre comillas, se vuelve muy pesado. De hecho, esta es la densidad del objeto más denso de todo el universo. El objeto más denso de todo el universo, bueno, el elemento más denso se llama osmio, o S, por si acaso, o S. El osmio es el elemento más denso que existe. Hay cosas un poco más densas, o sea, más pesadas, pero ya no son elementos. De hecho, lo más denso del universo es los agujeros negros. Luego siguen las estrellas de neutrones. Hay estrellas que se hacen de neutrones por un tipo de decaimiento radiactivo inverso, donde cuando los protones se acercan demasiado a los electrones, ocurre algo muy interesante, se fusionan y crean neutrones. Son reacciones nucleares un poquillo más avanzadas, pero hay estrellas de neutrones. Es lo segundo más denso del universo. Lo tercero es el ego de los ingenieros. Eso es muy interesante. Y el cuarto es este, básicamente, el osmio, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cambio de densidad, de gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico. Entonces, de ahí comencemos. La primera parte de esto es relativamente fácil. Hagamos primero lo que está fácil. Lo que está más fácil son los gramos, porque no tienen el exponente. Entonces, coloco gramos acá y coloco kilogramos arriba, porque yo quiero kilogramos arriba. Todos conocemos el factor de conversión de kilogramos a gramos. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. 1000. Sí, 1000, ¿verdad? Porque el prefijo kilo significa 1000. Entonces, un kilogramo posee 1000 gramos. Coloco esto aquí, un kilogramo, 1000 gramos. Cancelo los gramos y voy a hacer lo siguiente. Un toquecito para ver qué escriben en el chat. Sí, 1000, perfecto. Los números voy a pasarlos para el frente y los voy a ir arrastrando. Después los hacemos. O sea, este 1000 que está aquí, simplemente me lo voy a llevar para el frente. Entonces, 22,6 entre 1000 por, y arriba quedó vivo, kilogramo, y abajo los centímetros cúbicos. En la siguiente página voy a desarrollar esta parte que hace falta, los centímetros cúbicos. Entonces, habíamos obtenido 22,6 entre 1000. ¿Y las unidades cuáles eran? Kilogramo. Por cierto, esta K de kilo es minúscula. La K mayúscula significa Kelvin y lo van a ver en termodinámica, física 2. La K de kilo es una K minúscula, por si acaso. Entonces,
Ya se me olvidó. Kilogramos sobre centímetro cúbico. Pero entonces ahora vamos a pasar los centímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos con los centímetros cúbicos? Bueno, el mismo toque que les dije antes. Me invento la fracción y hago como si este 3 no existiera. Hago la conversión común y corriente. Coloco centímetros acá y ¿qué coloco abajo? Metros. Los metros. Y luego la correlación entre ellos. Un metro posee 100 centímetros. Y una vez que ya tengo todo bien organizado, ¿qué hago? Me recuerdo que aquí hay un 3. ¿Y qué hago entonces? Siguiendo la mecánica. Eleva a la 3. Eleva todo a la 3. Exactamente. Todo esto lo elevo a la 3 y todo esto lo elevo a la 3. ¿Qué gano con eso? Bueno, voy a seguir arrastrando todo este resultado de acá. Luego lo hacemos. 22,6 entre 1000 kilogramos sobre centímetro cúbico. Por cierto, yo escribo muy feo. Si en algún momento no entienden algo, me avisan. Y ahora sí, desarrollemos esta parte. Sería 100 elevado a la 3, cm elevado a la 3, 1 a la 3, ¿cuánto es? 1, y m a la 3, pues me da m a la 3. La ventaja de todo esto es que nuevamente, este centímetro cúbico de acá ya se puede morir con este que está aquí. Y yo obtuve los metros cúbicos que andábamos buscando. Entonces, ya tenemos las unidades adecuadas, kilogramos y metros cúbicos. Simplemente lo que queda hacer es el cálculo numérico. 22,6 se multiplica por 100 elevado a la 3 y luego se divide entre 1000. ¿Cuánto daría todo ese cálculo numérico? 2,26 por 10 a la 4 me da a mí. ¿Ok? Kilogramos por metro cúbico. ¿A todos les da eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Profe, ¿Sí? esos números simples sería 22.600. Sí, eso equivale a 22.600, redondeado a Ok. 3 cifras significativas. ¿Algo más? Bueno, entonces, llegamos a la conclusión de que tener 22,6 gramos sobre centímetro cúbico equivale a tener 22.600 kilogramos por metro cúbico. Al final del curso vamos a hablar un poco más de densidad, pero para que entiendan. Nosotros teníamos 22,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cierto? Era eso, lo inicial. Sí. ¿Cómo se pueden imaginar esto? A ver, ¿qué es un centímetro cúbico? Hablamos de esto en la clase pasada, en la primera clase. ¿Cómo se pueden imaginar un centímetro cúbico? Como una caja, profe. Como una cajita, ¿verdad? ¿Una cajita de cuánto? De 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de... Todos los lados, las aristas miden 1 centímetro. Es como un cubito Maggi, ¿verdad? Eso es como de volumen. Sí, todo lo que quepa aquí, si todos los lados tienen 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, todo el volumen de acá, bueno, ¿cuánto sería? 1 centímetro cúbico. Si usted quiere explicárselo a la abuelita, le puede decir, abuelita, 1 centímetro cúbico es como un cubito más, una cosa así. Si yo echo osmio en este cubito, ¿cuánta cantidad, cuántos gramos de osmio caben en ese cubito? Los que salen ahí, profe. ¿Cuántos entonces? 22,6. Exacto, 22,6. Ahora, yo llegué a la conclusión de que esto que está aquí era lo mismo que 22.600 kilogramos por cada metro cúbico. Físicamente es el mismo fenómeno, solo que tiene unidades diferentes. Ahora nuestra caja, bueno, se hace una cajota, donde todos los lados supuestamente miden 1 metro. Tengo la caja, he hecho osmio, y si he hecho osmio aquí, bueno, esta caja ya es más grande, es 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es 1 metro cúbico, es como, 1 metro es como, no sé si se ve, pero 1 metro es como así. No es tan grande, 1 metro cúbico tampoco es tan grande. Pero de manera muy interesante, si usted tiene esa caja de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿cuánto osmio le cabe? Esta cantidad exageradamente grande de osmio. Es un montón. Para que tengan una idea, la densidad del agua, que lo vamos a ver después, ¿saben cuánto es la densidad del agua?
No es 1, profe. Bueno, 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que si esta caja de 1 metro yo la llenara con agua, ¿cuánta agua le cabe? 1000 kilogramos de agua, ¿no? 1000 kilogramos de agua, exacto. Pero si la lleno con osmio, ¿cuántos kilogramos caben? 22.600. 22.600 kilogramos es lo mismo que 22,6 toneladas, ¿verdad? Cosas que deben saber para toda la vida es que una tonelada métrica, ¿cuánto tiene? 1000 kilogramos. Tienen que recordar estas cosas para la vida, ni siquiera es para el curso, es para la vida, ¿ok? Entonces, vean la diferencia de densidad entre el agua y el osmio. El osmio es súper denso, es súper pesado, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con la conversión? Profe, sí, perdón, una pregunta. Ujú. Entonces, básicamente, sin importar el exponente, siempre es como el mismo truco, digamos, olvidarse de que están y luego nada más elevar todo. Exacto, es la misma mecánica, correcto. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ariana. Ariana, si está hablando no se le escucha. Ya se escucha, profe. Sí, ahora sí. ¿Podría ponerlo también como 226 por 10 a la 2 o tiene que ser con 2 decimales? No, 226 por 10 a la 2 es equivalente. Gracias. Con gusto. Bueno, después vienen algunos ejercicios de tarea. Tenemos este que está aquí. Este que está aquí. Bueno, son de tarea, pero tal vez quiero hacer uno de estos. Profe, podría ser la de, ¿cómo se dice? Millas por galón. ¿Cuál? La 1.9, por El favor. La última, creo, el último. Ujú. Ajá. ¿Les parece que hagamos ese? Sí, profe, verás que yo también lo intenté, pero dice que hay que buscar una parte, el apéndice E, y no sabía de qué libro era, entonces no logré encontrar como las conversiones y lo busqué en internet, pero me salía diferente. Ujú, ujú. Sí, es que el Entonces, apéndice es con base, digamos, a la ajá, sí, definición de sí. este libro. Pero lo que se necesita en realidad es saber cuántos litros tiene un galón. ¿Cuántos litros tiene un galón? Búsquenlo. Profe, yo lo busqué y me salió que era 3.78. Ujú, correcto, sí. Esa es la cantidad de litros que tiene un galón, 3,78. Y además hay que tener, digamos, la conversión de millas a metros o a kilómetros. Creo que ese sí lo manejan, ¿verdad? ¿Cuántos metros tiene una milla? 1.6. Bueno, en kilómetros sería 1,609. Sí, correcto, Cristel. Bueno, casi. Una milla tiene 1.609 metros. O sea, una milla es 1,609 kilómetros. ¿De acuerdo, Cristel? De hecho, una milla al día y es poco más de 1 kilómetro. Incluso en la U hay un evento que se llama la milla universitaria y es correr alrededor de la U, para los que conocen la U, ahí en la sede de San Pedro. La Rodrigo Facio, de hecho, es una sede demasiado linda. Es una de las más lindas de todo el mundo. Y yo a veces salgo a correr y a veces paso ahí por la U. Y cuando uno le da una vuelta completa a la U por el carril de adentro, es una milla. Es poco más de 1.600 metros. Es bastante, de hecho. ¿Alguien quiere ayudarme a leer este ejercicio 1.9 en voz alta? Por favor. Es que ya estoy muy cansado. ¿Cierto automóvil híbrido? ¿Me escucha, profe? Sí, correcto. Cierto automóvil híbrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55 millas por galón. A. Si usted va manejando dicho auto en Europa y quiere comparar su rendimiento con el de otros autos europeos, exprese tal rendimiento en kilómetros por litro. Utilice los factores de conversión del apéndice E. Y luego B.
Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 litros, ¿cuántas veces debería llenar el depósito de gasolina para conducir 1500 kilómetros? Ok, entonces tal vez primero hablar de algunos conceptos interesantes. Rendimiento lo que nos dice es, de ahí, ¿con cuántos litros de gasolina usted recorre tantos kilómetros? Si, por ejemplo, un carro tiene mucho rendimiento, significa que gasta poco. Significa entonces que con algunos pocos litros de combustible se pueden recorrer muchísimos kilómetros. En el caso de este ejercicio, porque de hecho normalmente vemos el rendimiento de automóviles al revés, pero en el caso de este ejercicio el rendimiento está en unidades de kilómetros por litro. Casi siempre en los automóviles reales uno ve el rendimiento al revés, litros por cada kilómetro, pero es equivalente, se entiende de ambas maneras. Entonces tenemos que pasar en la A, ok, expresar el rendimiento en kilómetros por litro, pero nosotros lo tenemos en millas por galón. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya, profe. Ya. Ok, entonces en la A, ¿cuál es el dato que tenemos en la A? ¿Cuál es el rendimiento? 55 millas por hora. No. Por galón. Ok, 55 millas por galón. Factores de conversión para después pasar esto ¿a qué? A kilómetros por litro. Bueno, ya conocemos esos factores de conversión. Una milla tiene 1,609 kilómetros. ¿Y un galón tenía cuántos litros? 3,80 y qué? 3,78. 3,78. Bueno, perfecto, hagámoslo de una vez. De hecho, podemos hacerlo todo corrido. Entonces, una milla por galón por... Pasemos las millas primero. Una milla tiene ¿cuántos kilómetros? 1,609. 1,609. Perfecto. Y si quieren, hagamos de una vez la otra fracción. La otra es para los galones. Por un galón tiene ¿cuántos litros? 3,78 me dijeron. Sí, profe. Bueno, 3,78. Entonces, listo, ya podemos cancelar galones con galones, millas con millas, y ya tenemos kilómetros sobre litro, que es lo que andamos buscando. ¿Cuánto da todo ese número? 55 por 1,609 dividido entre 3,78. $23,4 kilómetros por litro. ¿A todo le da eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ese es el rendimiento. Entonces, ¿qué significa que el carro pueda recorrer 23,4 kilómetros por litro? En palabras simples, ¿qué significa eso? Que gasta un litro de gasolina por cada 23,4 kilómetros. Sí, una forma de decirlo, ¿verdad? Que cada litro de gasolina alcanza para recorrer 23,4 kilómetros. ¿Todo bien con esta? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con la B. ¿Qué dice la B? Ya se me olvidó. Si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 litros, ¿cuántas veces lo deberá llenar para conducir 1500 kilómetros? Ok, perfecto. Entonces, el depósito de gasolina es todo el tanque que tiene el carro. A este tanque, ¿cuántos litros le alcanza si lo llenáramos? Bueno, 45 litros, el total. Reduzcamos esto un poco, el análisis. Pregunta, si yo llegara a llenar todo el tanque, ¿ustedes que están viendo ahorita, la presentación o la pizarra? La pizarra, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si yo logro llenar todo un tanque, ¿cuántos litros requiero para llenar todo un tanque? 45. 45. 45 litros, perfecto.
Pregunta. Bueno, esto es para un tanque. ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer yo con un tanque? 1500. Ah, no. Sí. 1053. 23,4. 1053, que sería 23,4 por 45. Sí, recuerden el rendimiento de antes. El rendimiento de antes es 23,4 kilómetros cada litro. Este es el rendimiento. Por cada litro yo puedo recorrer 23,4 kilómetros. Pero no voy a tener un solo litro con un tanque completo. ¿Cuántos litros voy a tener? 45. 45, profe. Hay que multiplicar. Claro, 23,4 kilómetros por litro. Aquí solo les estoy preguntando cuánto recorro con un tanque, ¿ok? Entonces, la cantidad de kilómetros que yo recorro con un tanque, o sea, con 45 litros, cancelo litros, ¿cuánto da eso? ¿Me lo repiten, por favor? 1053, profe. 1053 kilómetros. ¿A todo le da eso? Eso es lo que yo recorro con un tanque. ¿Eso queda claro? Hola. Sí, sí. Chicos, perdón, es que Sí queda- creo que ustedes me dejan de escuchar por ratos. Sí, profe, pasa, pero muy poquito, no seguido. Bueno, qué dicha, sí, porque a mí me pasa también. Es por mi internet posiblemente, ahí mis disculpas. El detalle es que yo debo recorrer, ¿cuánto debo recorrer? 1500. Debo recorrer 1500 metros. No tengo que recorrer 1053, tengo que recorrer 1500. Pero yo sé que con un tanque recorro 1053. ¿Cuántos tanques necesito para recorrer 1500? Podríamos hacer incluso una regla de 3. ¿Cómo lo harían ustedes? Yo dividí 1500 entre 1053. Y claro, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo. Entonces, si ustedes agarran y dividen el total de lo que deben recorrer, que son 1500 kilómetros, entre la cantidad de kilómetros que recorren con un tanque, además, incluso hagámoslo con todas las unidades. Kilómetros por tanque. Y dividimos todo esto entre, ¿cuál era el valor, perdón? 1053. 1053. Es que aquí no me queda para hacer las fracciones, pero igual no son necesarias porque se van a cancelar. Entre 1053 kilómetros por tanque, que 1053 kilómetros por tanque, en realidad, perdón, es lo que teníamos desde aquí, desde ahorita. 1053 kilómetros. Yo no especifiqué aquí que esto es kilómetros por tanque, pero si ustedes quieren ser más precisos, lo pueden colocar y no pasa nada, ¿verdad? Sabemos que un tanque me da 1053 kilómetros. Entonces, ya, dividen esto que está aquí, incluso este kilómetro sí se cancela con este, pero este tanque de acá, y como está en denominador de otra fracción, pasa para arriba, ¿verdad? ¿Cuánto da 1500 entre 1053? 1.4. Cerrado. 1.42. 42. Bueno, 1,42 tanques. Yo estoy siendo muy detallista aquí con esto de las unidades, pero lo de las unidades, incluso ustedes quieren, lo dejan nada más hasta el final. Entonces, necesito 1,42 tanques para poder recorrer 1500 kilómetros. ¿Quedó claro? En resumen, si yo con un tanque de 45 litros recorro 1053 kilómetros, pero necesito recorrer 1500, y tengo que llenar un tanque completo y un toquecillo más, ¿verdad? Ese toquecillo más sería 0,42 tanques. Alondra. Profe, yo aquí tenía una pregunta, porque es que, digamos, el problema dice que cuántas veces lleno el tanque
kilómetros. Yo no sé si uno podría responder que lo llena 1.4 veces o si más bien dice que lo llena 2, o sea, no sé si uno puede llenar un tanque 1.4 veces. Bueno, sí, o sea, si usted quiere lo llena 2 veces completo. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Si usted quiere llena los 2 tanques, una vez y luego otra vez. Pero ya, le va a sobrar un poquillo. ¿Cierto? De la segunda vez que usted llene el tanque, le va a sobrar cierta parte de tanque. ¿Cuánto tanque le va a sobrar? 0, ¿cuánto? 58. Nosotros tenemos un tanque completo. ¿Un tanque completo para cuántos kilómetros dio? Para 1053 kilómetros, perdón. Y luego usted necesita 0,42 tanques. Y ya con 0,42, o sea, un tanque más 0,42 le da para recorrer el total de 1500 kilómetros. No necesitó la totalidad del segundo tanque para recorrerlo. Aquí la pregunta es, ¿cuánto es el total que usted tiene que llenar el tanque o cuántas veces para recorrer solo 1500 kilómetros? Si usted consume los 2 tanques, ¿cuánta distancia recorrería? $2,106 kilómetros. Es de 1500. Es de 1053 por 2, nada más. Claro, ¿verdad? Simplemente es eso, 1053 por 2 con 2 tanques. Pero aquí, si llena 2 tanques, le va a sobrar 0,58, ¿cierto? Le sobra todo este montón de gasolina, 0,58 tanques. De hecho, ¿cuántos litros hay aquí en 0,58 tanques? 0,58 tanques es poco más de medio tanque, ¿verdad? Ya que todo esto que estoy hablando en realidad es conocimiento útil, no son partes de las preguntas, pero son cosas que ustedes deberían poder razonar. Estamos claros, ¿verdad? Si yo tuviera 0,5 tanques, ¿cuántos litros tiene 0,5 tanques? Bueno, sería medio tanque, por supuesto. ¿Cuántos litros sería eso? 22,5. ¿De dónde saca ese valor? 45 entre 2. Sí, claro, ¿verdad? Un tanque completo tenía 45 litros. Medio tanque sería 45 entre 2. 0,58 tanques, ¿cuánto sería? Y nada más multiplican. 0,58 por 45. Que va a ser como, no sé, 24 por ahí. $26,1. Bueno, pero es un cálculo muy fácil de hacer. Chicos, ¿quedó claro el ejercicio? Hicimos mucho más de lo que pedía el ejercicio, de hecho. Sí, profe. Sí, profe. Profe, quedó bastante claro. Bueno, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Ahí les dejo los demás de tarea. Vimos el tema de escalares, de vectores. Vectores unitarios, así rápidamente, para el compañero que tenía la consulta de los vectores unitarios. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Nosotros en general en este curso, chicos, vamos a usar solo 2 dimensiones. No vamos a hacer las cosas en 3D porque es muy difícil de dibujar en 3 dimensiones. Más cuando nuestra pizarra, esto que está aquí, está en 2 dimensiones, ¿verdad? Entonces, básicamente todo física va a ser un curso en 2 dimensiones. Y entonces yo puedo hablar de 2 dimensiones, por ejemplo, X y Y. Los vectores unitarios son muy simples. El eje X está acá, el eje Y está aquí. Pero si yo me muevo para la derecha, no digo que me muevo en X positivo. Voy a decir que me muevo en Y, en más Y. Si me muevo para la izquierda, voy a decir que me muevo en menos Y. Para eso son los vectores unitarios. Para dar la dirección, nada más. Si me muevo hacia arriba, ¿en qué dirección me muevo? Más J. Más J. En más J, J positivo. Y si me muevo para abajo, pues me muevo en menos J. Esos son los vectores unitarios. ¿Quedó claro, compañero? El que hizo la consulta. Buenísimo, profe. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, bueno, sigamos con la presentación. Aquí les dejo la representación de un vector. Aquí les dejo que un vector se puede representar de forma algebraica también, con sus Profe. componentes. Ajá. Yo tengo una pregunta en esa diapositiva 16. Ujú. Es la anterior.
Ujú. Es que no sé si esta pregunta es como muy, si no tiene sentido. Es que esos 35 grados, el vector A sale desde el origen a 35 grados. Yo tengo que poner si sale como hacia una dirección en específico o asumo que por salir del eje X sale de esa manera como está en esa gráfica. Ok, es una excelente pregunta, veamos. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Vean, para escribir los ángulos hay dos representaciones, para describirlos. Está la representación formal, donde la representación formal, desde los cursos de matemática, ya ustedes lo saben, si yo me invento un vector por aquí, donde sea, lo que debería ser formal para los ángulos es que todos salen desde la porción positiva del eje X y van de forma antihoraria, en contra del reloj. Esa es la representación formal de los ángulos, matemáticamente. Así se miden los ángulos, desde la porción positiva del eje X y avanza de forma antihoraria, y entonces en ese caso el ángulo es un ángulo positivo. ¿Ok? Este ángulo puede ser, no sé, 180 más 30. Digamos que este de aquí vale 30. Perdón, 90 más 30. Este de aquí es recto, por supuesto. Entonces, todo este ángulo, si este es el ángulo phi, pongámosle ese nombre, ¿cuánto valdría ese ángulo? 120. Claro, 120, ¿verdad? Entonces, esta es la representación formal de los ángulos. ¿De acuerdo? Pero podemos usar otra representación. De hecho, a mí me gusta mucho la otra, que es una representación más de nosotros en el curso. Ese mismo ángulo que está aquí, uno lo puede representar. Digamos que es exactamente el mismo ángulo. Digamos, supongamos que es el mismo vector, para acá. Y digamos que esto sigue siendo 30 grados. Otra forma de representar ese ángulo sería más bien utilizar la porción del ángulo que esté más pegada al eje X. ¿A qué me refiero con eso? El eje X más cercano está aquí, la parte negativa del eje X. Entonces, otra forma de hacer esto es utilizar este ángulo de aquí. El angulito que esté pegando al eje X. ¿Cuánto sería el ángulo en este caso? 60. 60. 60, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de representar los ángulos. Repito, esta es la formal. Pero para efectos prácticos, esto de estar sumando cuadrantes a veces da pereza. Entonces no lo hacemos así, sino que agarramos este ángulo que está acá, el ángulo que se forma pegando al eje X. En este caso, nosotros entonces trabajaríamos con un ángulo equivalente a 60 grados. Se puede hacer de las dos maneras, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. La compañera que hizo la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Nada más, sí, no tengo que, No le escucho. perdón, profe. No tengo que decir si está como a la izquierda o a la derecha, en el primero o segundo cuadrante, simplemente se entiende. Es que se puede decir, digamos, se puede inferir de varias maneras. Por un dibujito, o porque les digan representación formal, por texto, o incluso por un cálculo. Entonces, alguna de todas las formas debe haber para que usted pueda identificar que el ángulo que usted está dibujando es correcto. Puede ser por cuadrantes incluso, pero a veces no es necesario. Con solo el dibujito o con solo la información a veces es suficiente. Sebastián. Sí, muchas gracias, ya me quedó claro. Con gusto, qué dicha. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el cálculo de la dirección de un vector? Y también a la hora de cuando me brindan información al respecto de un problema, o va a explicar esto antes. O sea, si lo voy a explicar ahora para ver. Hagamos lo siguiente, Sebastián, hagamos los ejercicios y tal vez con los ejercicios se aclara la duda, ¿de acuerdo? Y si no, después me lo pregunto. Ok, sí. Ok, aquí están las fórmulas de la magnitud y también de la dirección, que sería el ángulo. Vean que el ángulo es el arco tangente de la componente y entre la componente x. El arco tangente, para efectos prácticos, esto es un arco tangente. La función inversa del tangente se puede sacar con shift tangente, ¿verdad? Y la magnitud, que es el tamaño del vector, simplemente es parecido a la fórmula de Pitágoras. La raíz del cuadrado, bueno, de la suma del cuadrado de las componentes. Componente x al cuadrado más componente y al cuadrado. También tenemos... Profe, Ajá. yo tengo una duda con respecto a eso. ¿Puedo volverse? Aquí. Ajá, ¿esos componentes de dónde saldrían, profe?
del vector, de la representación algebraica del vector, por ejemplo, como este que está aquí. Si el vector fuera 5 más 3 más 1, esta es la componente X, esta es la componente Y, 3, y la de Z sería 1. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Pudieron dibujar este vector de posición? Por cierto, me brinqué esta parte. Dibujar este vector es fácil, ¿verdad? Vean. Profe, si usted lo pudiera dibujar sería mejor. Ok, voy a ir más despacio. Entonces, esta M que aparece al final son las unidades. Nosotros podemos representar las unidades hasta el puro final con paréntesis así cuadrados. Esta M de ahí, entonces, perdón, significa las unidades de este vector. El vector se llama R. Entonces, dibujar ese vector es en realidad muy sencillo, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Me repiten el vector? ¿Cuál es la forma algebraica del vector? R es igual a ¿qué? R es el nombre que le puse al vector. Y la flechita indica que es un vector, que tiene dirección. ¿Cuál es el nombre del vector? ¿Cuál es su representación? R es igual a 3 en X, bueno, en Y. Ujú. Más 4 en J, ¿no? Más 4 en J. Y las unidades son metros, que es un vector de posición, de distancia, digamos. Entonces, dibujar esto en realidad es bastante sencillo. Hacemos el eje Y, hacemos el eje X. Podemos hacer algunas divisiones por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Tratamos de que las divisiones tengan el mismo tamaño. A eso se le llama escala. 1, 2, 3, 4. Y se supone que todo deberíamos también subdividirlo igual. Pero vean que este vector solo tiene componentes positivas. 3 positivo, 4 positivo. Significa que no voy a utilizar las partes negativas de los ejes. Solo las positivas. Entonces, en X utiliza 3 unidades. 1, 2, 3 aquí. Y en Y, 1, 2, 3, 4 por acá. Hacemos una prolongación de esto y donde se interseca esto, aquí al final, ahí termina el vector. Sale desde el origen y llega hasta aquí. Ese es nuestro vector. Este vector, entonces, ¿cómo se llama? Bueno, este sería nuestro vector R. Nuestro vector R tiene componente X, ¿verdad? Que sería toda esta partecita de aquí. Voy a dibujarla en amarillo. Todo esto que está aquí es llamado entonces nuestro vector R. Un segundito. Este sería R en X, la componente X del vector R. Las componentes son como las partes de cada eje que está utilizando el vector. En el eje X, este vector utiliza esta parte. Y esta otra parte de acá, digamos que va en verde. Todo esto que está aquí sería la componente Y. ¿Y qué es la componente Y? Bueno, es la porción del eje Y que está utilizando el vector. ¿Cuánto vale R en X? 3 unidades. ¿Cuánto vale R en Y? 4 unidades. Y este es el vector. ¿Quedó claro? Y muchas Sí, gracias. profe. Ok, con gusto. Entonces vamos a seguir con la presentación. Bueno, les decía que también esta es la representación polar, es otra forma de hacerlo, con un radio y con un ángulo, y con estas ecuaciones, esta de X me sirve para encontrar la componente X, y esta de Y sirve para encontrar la componente en Y. Esta R de aquí significa la magnitud, igual que esta R de aquí, la magnitud del vector. Y este es el ángulo que se forma con base en el eje X. Vamos a hacer este ejercicio de acá. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, porfa? Si quiere lo hago yo, profe. Dele, dele. Dice, el ejemplo nada más, profe. Sí, solamente. Ok, si el vector A es igual a 12 en X menos 16 en Y el vector de B es igual a menos 24 en X más 10 en Y, En ahí es la realidad, magnitud. compañero, se dice I y J. Aunque Ah, sí, ok, sí significa eso que usted está diciendo, pero eso debe ser implícito. ok. Está bien. Ahí es la magnitud del vector C
de igual a 2 vector A menos vector B. Ok, excelente. Gracias, compañero. Un gusto. Entonces, veamos, aquí nos están definiendo un vector que se llama A. El vector que se llama A, ¿cómo se define? Me lo repiten, por favor. 12i menos 16j. Ok, y el vector B, ¿cómo se define? Menos 24i más 10j. Menos 24. Perfecto. Sí, profe. ¿Cómo se define el vector C? 2a menos b. Entonces, es 2 multiplicado por el vector A menos el vector B. Y nos piden la magnitud de este vector, pero para encontrar la magnitud primero tenemos que encontrar el vector. Entonces voy a hacer lo siguiente. El vector C entonces se define como 2 por mi vector A. Voy a escribir al vector A aquí en este paréntesis. Aquí meto el vector A. ¿Cuál es el vector A? Esto que está aquí. Por eso lo estoy colocando en azul, para que lo correspondan con los colores. Entonces meto aquí 12 en I menos 16 en J. Y ahora va este menos. Este menos es de fórmula, porque es del vector C. Este es este menos. Y ahora viene otro vector, el vector B. Voy a dibujarlo en verde. Abro paréntesis para meter el vector. Siempre abran paréntesis para meter un nuevo vector. Entonces, 24 en I más 10 en J, que es este que está aquí. Simplemente estoy sustituyendo. ¿Todo claro está ahí? Y entonces Sí, profe. ahora, Sí, profe. sí, nada más desarrollo el álgebra. 2 por 12 y 2 por menos 16. 2 por 12, 24 en I. Perdón, es que se me pega a veces el lapicero. 24 en I. 2 por 16. Bueno, menos 32 en J. ¿Qué le hace este menos a este paréntesis? Pasa positivo. Cambia los signos. Cambia signo a todo, ¿verdad? Entonces, menos por menos más 24i menos 10 en J. Y una vez que ya tenemos esto, hacemos como los términos semejantes del cole, X con X, Y con Y. O sea, I con I, J con J. Para sumar términos semejantes. Entonces, veamos. Sería 24 en I. ¿Qué otra cosa tiene I? 24. Entonces, 24 más 24, 48 en I. Y ahora vamos con los de J. Sería este, menos 32, menos 10. ¿Cuánto es menos 32 menos 10? Menos 42. 42. Y 42 negativo, ¿verdad? Menos 42 en J. Listo. Este es el vector C. Ya tenemos el vector C de forma algebraica. Pero no nos pedían el vector C. ¿Qué era lo que nos pedían? La magnitud. Sí, la magnitud. Ah, ajá. La magnitud se puede representar de dos maneras, recuerden. Si el vector se llama C, la magnitud se puede representar así, como si fuera valor absoluto, pero también se puede representar así. El vector, le quitamos la flecha. Si le quitamos la flecha de arriba, esto también significa magnitud. Esto significa magnitud, esto también significa magnitud. Las dos representaciones. ¿Y qué significaba la magnitud? ¿Qué era la magnitud de un vector? ¿Recuerdan? El tamaño. Es el tamaño, así de simple. Entonces calculemos, ¿cuál sería la magnitud de C? Hacerle Pitágoras. Sí, la fórmula que se parece a Pitágoras, no es Pitágoras, es parecido. Entonces, esto simplemente sería C en X al cuadrado más C en Y elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale C en X? 28 al cuadrado. Digo, 48 al cuadrado, perdón. 48, ¿verdad? Entonces, tengo 48 al cuadrado. ¿Y C en Y cuánto vale? Menos 42. Ok. Este más, pongámoslo de fórmula. Más. Menos 42. Ese negativo, metámoslo dentro del paréntesis. Si no, no va a dar igual. Entonces, la magnitud de C, ¿cuánto sería? 64. Cerrado. Me da aproximadamente 63,78.
O sea, Ajá, a mí también. 63,8, que es más o menos 64. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? profe. compañero? ¿Todo bien? Sí, profe, claro. Ok. Profe, ¿puede volverse un segundo nada más para ver el problema otra vez, el trabajo que hizo? Sí, claro. Gracias. Recuerden por si acaso que yo igual, bueno, les voy a pasar la pizarra, les voy a pasar todo lo que hice acá en un PDF para que lo tengan por ahí. Pero igual me puedo devolver sin ningún problema, no se preocupen. Aquí está bien. Listo, profe, ya está. Ok, con gusto. Profe, Ajá. una preguntita, digamos, para términos de, digamos, de examen, el procedimiento debería salir como, justo como usted lo hizo. No, no, Digamos, no. un desarrollo. Siempre y cuando su procedimiento tenga sentido, está bien. No tiene que ser igual al mío. Ok, ok. Ok, hagamos este otro. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? A partir de una casita de perrito, un zaguatico camina 25 metros en dirección desde el oeste, 30 grados hacia el sur. Luego camina 30 metros hacia el norte. No escucho a la compañera. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, profe, todo bien. Bueno. Ok, aquí está el ejercicio. ¿Me siguen escuchando? Perdón, es que la conexión está muy lenta. Sí, profe. Ok, Sí, profe. bueno, lo primero que hay que hacer con esto, este no es un ejercicio trivial, hay que hacer un dibujo. Entonces vamos a hacer el dibujillo. Voy a dibujar primero la primera casita del perrito. Digamos que ese perrito está por acá. Esta es la casita. Esta es la primera casita. El perrito sale desde aquí. Entonces aquí yo puedo colocar, digamos, mi primer sistema de coordenadas. Ahí está la primera casita. ¿Qué va a hacer el perrito después? ¿Qué dice el ejercicio? Se mueve hacia el oeste, 25 metros. Ok, dice 25 metros en dirección. Desde el oeste, 30 grados hacia el sur. ¿Siguen viendo la pizarra? Sí, 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 profe. profe. Ok, entonces, aquí está la casita. Y entonces, si él se fuera para el oeste, ¿para dónde se iría? A ver, tienen que saberse los puntos cardinales, ¿verdad? Mínimo. Izquierda, profe. Norte, este, oeste, sur. Entonces, si él se fuera directamente para el oeste, el zaguatico se iría para allá, ¿verdad? Si fuera directamente hacia el oeste, pero no va directamente hacia el oeste. ¿Hacia dónde va nuestro zaguate? El sur. Hacia el Desde- sur. Sureste, desde el ¿no oeste, sería, verdad? él se desvía como hacia el sur. Por eso yo bajo un poco este vector. ¿Cuánto lo bajo? 30 grados. Ok, excelente. Entonces significa que aquí hay 30 grados. Desde el oeste, 30 grados en dirección como si fuera hacia el sur. ¿De acuerdo? Ese es el primer movimiento. Luego, ¿qué hace el zaguate? El zaguatico, perdón, para que no se Camina confunda. 30 metros hacia el norte. Ok, caminas 30 metros hacia el norte. Ojo que no es que el zaguate se va a venir aquí hacia el norte. El norte, el sur, el este y el oeste no cambian, siguen siendo las mismas direcciones. O sea, en este nuevo punto es como que yo haga un nuevo sistema de coordenadas y este sería el norte, este es el sur, este es el este y este es el oeste. Entonces, ¿qué va a hacer el zaguatico? Bueno, se va hacia su norte, hacia su nuevo norte desde su posición, por así decirlo. Entonces, ¿en qué dirección se iría? Voy a colocarlo en verde. Entonces se va aquí hacia arriba. ¿Cuánta distancia recorre? 30. Pregunta, ¿cuánto era esta primera distancia que él recorrió? 25. 25. 25. ¿25 qué?
Metros. Metros, ok, 25 metros en esta dirección. Y luego voy a dibujar en verde la otra dirección, que es hacia el norte. ¿Cuánto es? 30 metros. 30, profe. 30, ok, es un poquito más. Entonces, aquí recorre entonces 30 metros en esta dirección de este nuevo vector. El primer vector fue el azul y este otro es el segundo vector. Y supuestamente que hay otra casita, ¿verdad, de perro? Entonces, esta es la casa 2 y esta es la casa 1. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la distancia que separa ambas casitas? Entonces, geométricamente, ¿qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando esto que está aquí. Esta es la pregunta. ¿Cuánto vale esta distancia? Esta es la distancia que separa las dos casitas. Esta línea recta de aquí. ¿Queda claro? Entonces, hay dos formas de hacer esto. La forma larga y la forma corta. Voy a hacerlo de la forma larga porque es la forma formal. Los vectores se tienen que sumar por componentes. Componente X con componente X, componente Y con componente Y. Y después de que uno tiene todas las componentes, saca la magnitud. Si nosotros tenemos la magnitud de este vector rojo, listo. Ya tenemos la distancia de este vector, entonces ya tenemos la distancia que separa las dos casas. Digamos que este vector se llama vector, no sé, el vector 3, por escribir algo, porque fue el, digamos, será como la distancia número 3, por así decirlo. Matemáticamente, algo que tienen que saber, tanto matemática como geométricamente, es lo siguiente. Es un apartado. Si usted tiene un vector aquí, y tiene otro vector acá, y tiene otro vector aquí, y otro vector aquí, y otro vector aquí, y usted los suma todos, digamos que este es el vector 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y este es el 5. Si hacemos una suma de todos estos vectores, el vector resultante, que digamos que va a terminar en amarillo, sería un vector que sale desde el primer vector y termina donde termina el último vector. Este sería el vector resultante, voy a llamarle R, o la suma de todos estos vectores. En otras palabras, esto nos ayuda a entender gráficamente lo que sucede con la suma de vectores. Entonces, el vector número 1, vector, más vector 2, más vector 3, más vector 4, más vector 5, más todos los que haya, me va a dar el vector resultante. Geométricamente, este vector resultante, repito, comienza donde comenzó el primer vector y termina donde terminó el último vector. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer algo parecido. En este caso que tenemos acá, en realidad, si yo sumo el vector número 1 más el vector número 2, que es este desplazamiento hacia el norte, ¿qué voy a obtener? Mi vector resultante, el vector que le llamé V3, este que está aquí. Primero vamos a hacer esto para obtener V3. Y cuando ya tengamos V3, le sacamos la magnitud para saber cuánto mide ese vector, para saber esta distancia. Pero entonces encontremos cuánto vale el vector 1 y cuánto vale el vector 2 por componentes. A ver, voy a encontrar primero el vector 1. Está en azul. El vector número 1, cambiémoslo un toque el nombre si quieren. Pongámosle vector 1 y vector 2. Entonces, V1, que es este que está aquí, primer desplazamiento. Y vector 2, el que va para el norte, el segundo. Encontremos al vector 1. Entonces, el vector número 1, bueno, tiene componentes X y tiene componentes Y. Hay que encontrar esas componentes. ¿Cuánto sería V1 en X y cuánto sería V1 en Y? Para encontrar las componentes, en general, todas las componentes se encuentran con las formulitas que vimos antes. El vector en X sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y el vector en Y es la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo. Así encontramos las componentes en X y en Y. Este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá. Usamos el mismo ángulo. Y para simplicidad vamos a usar el ángulo que está pegando al eje X. ¿Recuerdan el comentario que le hice antes a la compañera? De cómo vamos a ver los ángulos. Este de aquí.
Bueno, siempre vamos a utilizar el ángulo que está pegando al eje X, a la porción más cercana del eje X. Recuerden eso. Siempre vamos a usar ese ángulo para simplificarlo un poco. Entonces, encontremos las componentes de este vector, del vector número 1, X y Y. Veamos un toquecito el dibujo. El vector número 1 es este que estaba aquí. Pero aquí tenemos el ángulo, el de 30 grados. ¿Puedo utilizar este ángulo de 30 grados para hacer mis cálculos? Sí, profe, porque es el que sale de X, ¿no? Claro, porque es el que está pegando al eje X. Sí lo puedo utilizar. Entonces vamos a hacer el cálculo con esos 30 grados. Pero además de eso necesito la magnitud de este vector. Cuénteme, ¿conocemos la magnitud de ese vector? Sí, veía 25. 25, ¿verdad? Entonces, la magnitud de nuestro vector, o sea, la magnitud de V1, vale 25 metros. Y el ángulo que vamos a usar, ¿cuánto es? 30, ¿verdad? 30 grados. Entonces simplemente V1 en X sería la magnitud, que es 25, por el coseno. Y este sería 25 por el seno de 30. Cuando hacemos estos cálculos, la calculadora siempre nos va a dar valores positivos. Hay que revisar si la componente es positiva o es negativa. ¿Cuánto dan estos resultados? El primero daría 21,7, ¿verdad? 21,7 metros y el segundo 12,5. Correcto, profe. Ok, hay que revisar si en realidad las dos componentes son positivas o si alguna es negativa. Veamos un toquecito el dibujo otra vez. Para este vector azul, ¿verdad? Que era el primer vector. ¿Cómo es su componente en X? ¿Negativa o positiva? Negativo. ¿Cómo sé que es Son negativa? negativas. ¿Cómo sé que es negativa? Porque, digamos, está avanzando en el eje X negativo. Va para la izquierda, ¿verdad? Ujú. En física recuerden que X es positivo cuando va hacia la derecha y negativo cuando va para la izquierda. Y es positivo, Y positivo es que va para arriba y Y negativo es que va para abajo. Así de simple. Este vector va para la izquierda. Por eso su componente en X va a ser negativa. ¿Y la componente en Y va a ser positiva o negativa? Negativa también. También negativa porque va hacia abajo. Eso es necesario colocarlo. Entonces, como vemos que ambas componentes son negativas, tengo que colocar ese negativo a mano. Aquí está el negativo y aquí está el negativo. Recuerden eso. Ambos son negativos en X porque va para la izquierda y en Y porque va hacia abajo. Entonces ya tengo el vector V1 por componentes. Ahora tenemos que encontrar también el vector V2. Pero para encontrar el vector V2, primero hay que encontrar las componentes del vector V2. V2 en X y también V2 en Y. Y seguimos la misma fórmula. V por el coseno y V por el seno. A ver, ¿cuál es la magnitud del vector V2? 30 ¿30 qué? metros. 30 metros, ¿verdad? ¿Y qué ángulo vamos a usar? Veamos el dibujito. Este es el vector V2, el verde. ¿Qué ángulo tendría? Yo diría 90. Claro, Yo 90, creo ¿verdad? que es 60. No, no es 60, porque vea que Ah, no, es 90, sí. si se hace con su sistema de referencia que estaba aquí. Entonces va a 90 grados, va directamente hacia arriba. Incluso pueden ver que aquí se forma un ángulo recto, 90 grados. Entonces, este ángulo más bien va a ser 90 grados. Hacemos el mismo cálculo, entonces aquí sería 30 por el coseno de 90 y aquí pues 30 por el seno de 90. Este va a dar 0, ¿cierto? Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1, entonces este va a dar 30. Otra forma de verlo es la siguiente. ¿Cómo yo sé que la componente X del vector 2 es 0? Necesito que entiendan esto con el estómago, visceralmente. Veamos el dibujo. Este vector, el número 2, el verde, tiene componente X.
Si este vector tuviera componente X positiva, estaría inclinado un poquito hacia la derecha. Si tuviera algo de componente X negativa, estaría inclinado un poco para la izquierda, pero no está inclinado ni para la izquierda ni para la derecha. Es completamente vertical, solo está utilizando al eje Y. Como solo utiliza al eje Y y no utiliza al eje X, significa, número 1, que su componente en X es 0, porque no utiliza el eje X. Y número 2, que todo el vector está expresado solamente en la dirección del eje Y. Por eso, todo el vector es lo mismo que su magnitud. Su componente Y va a dar igual que su propia magnitud, 30. Porque es lo único que tiene, solo tiene componente en Y, que vale lo mismo que su magnitud. ¿Quedó claro? Si no lo ven gráficamente, igual los ángulos no fallan y la matemática no falla. Pero gráficamente es muy importante entender cuándo un vector tiene o no tiene componente. A ver, solo para ver si lo entendieron. Si tengo este sistema de coordenadas y tengo un vector, digamos que rojo, que va para allá, si quieren pueden hacer el cálculo, pero de una vez, si este vector se llama, no sé, vector, ¿cómo le quieren llamar? Vector Ronald. Si este es el vector Ronald, a ver, ¿cuánto sería Ronald en X? Ronald en X, y digamos que esta magnitud vale, no sé, 2 metros. Ronald en X daría 2 metros. Y si el vector se llama Ronald, también, ¿cuánto sería Ronald en Y? 0. 0, ¿verdad? Porque Porque no tiene componente en Y. claro, y yo sé que no tiene componente en Y, ¿por qué? Porque este vector no está inclinado ni para arriba, ni está inclinado para abajo. No está utilizando el eje Y, está solo sobre el eje X. Bueno, perfecto, entonces ya lo entienden, qué dicho. Una vez que ya tenemos el vector 1 en X y Y, y el vector 2 también en X y Y, ¿qué vamos a hacer? Resulta que ya nosotros sabíamos que si sumábamos al vector 1 más el vector número 2, ¿qué deberíamos encontrar? El vector resultado. Exacto, el vector 1 más el vector 2, que es este verde, me da el vector 3. Recuerden, cuando sumamos un vector, antes lo hice por aquí, la suma gráfica tiene que darme un vector que comienza donde comenzó el primer vector, aquí, y termina donde terminó el último vector, justo como acá el vector 3. El vector 3 comienza donde comenzó el primer vector, que era el vector azul, comienza aquí, y termina aquí, donde terminó el segundo vector. Este es el vector número 3. Salomé. Profe, digamos, en el ejemplo que hizo de Ronald, si Ronald hubiera ido hacia la izquierda, por ejemplo, hubiéramos tenido que fijarnos en el signo y hubiera sido negativo, ¿verdad? Claro, correcto. Hubiera venido para acá. Así lo dice usted, ¿verdad? Ajá. Sí, si viene así de esta manera, ¿cuánto hubiese dado aquí Ronald en X? Menos 2 metros. Por cierto, Ronald tiene tilde en la O, por si acaso. Ronald. Ronald es una palabra grave y termina en D. Claro, Ronald en X, en este caso, más bien sería menos 2 metros, porque va para la izquierda. Eso sí lo analiza geométricamente, gráficamente. Si lo hace con el cálculo del ángulo, ¿cuál sería el ángulo aquí? Todo este, que son 180. Y coseno de 180 da menos 1, y por eso le tiraría el signo negativo. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya sabíamos que el vector 1 más el vector 2, ¿qué nos tiene que dar? El vector 3. El vector 3, que es el vector resultante. ¿Qué color tenía el vector 3? Rojo, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces nada más sumemos esto por componentes. Recuerden que es X con X y Y con Y. Entonces, el vector V1, ¿cómo se expresa? Según esto, el vector V1 es menos 21,7 en X, menos 12,5 en Y. Estoy siendo muy formal. Chicos, estoy siendo muy formal con esto. Ustedes no tienen que ser tan formales. Lo pueden hacer mucho más rápido. Pero como es la primera vez que lo hago, lo estoy haciendo detalladamente.
Posiblemente ya muchos de ustedes lo hicieron y está bien. Pero entonces, el vector V1, ¿cuánto sería? Según lo que obtuvimos antes. 21,7 en I. Menos 21,7, ¿verdad? Sí. Ajá. Menos el otro valor que no me acuerdo cuál era, profe. ¿Cuánto era? En J. ¿Cuánto era en J? 12,5 en J. Ajá, 12,5 en J, perfecto. ¿Y el vector 2? ¿Cuál sería su representación algebraica? O por componentes, que es lo mismo. 30 en J. O sea, 0 en I más 30 en J. Y bueno, si sumamos esto, pueden hacer una tabla, lo que ustedes gusten, pero al final simplemente se suma lo de X con lo de X. Y por aparte se suma lo de Y con lo de Y, ¿verdad? Así encontramos el vector resultante. Entonces, el vector V3, sumando X con X y sumando Y con Y. Bueno, en X, ¿cuánto sería el vector V3? Menos 21,7 más 0. Y ahí da menos 21,7 en Y. ¿Y en J cuánto sería? 30 menos 12,5. 17,5. Menos 17,5 en J. ¿Todo bien hasta acá? Profe, ¿por qué menos 10? Ah, es para ver si están poniendo atención. Sí, positivo, claro. De hecho, a ver, antes de terminar, vean lo siguiente. Esto me está dando información a mí. Y esta información debería corresponderse con el dibujito que yo tengo. Más o menos a grandes rasgos, pero sí debería corresponderse. Según esto, nuestro vector resultante tiene componente X negativa. Y según esto, nuestro vector resultante tiene componente Y positiva. ¿Será cierto eso? Con base en el dibujo que yo hice. Veamos el dibujillo. Vean el vector V3. ¿Es cierto que V3 tiene componente X negativa o V3? Sí. Sí, porque está yendo como a la izquierda. Ah, para la izquierda, perfecto. ¿Y tiene componente Y positiva? Sí, también. Sí, porque Sí, va hacia porque va arriba. hacia arriba. Excelente, significa que vamos muy bien. Cuando uno entiende muy bien lo que está haciendo, puede ir corroborando si lo que está haciendo tiene sentido. Entonces, este es el vector V3. Ya tenemos el vector V3 de forma algebraica, pero esto no es lo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos pedían desde un inicio? La distancia. La distancia que separa las dos casas. Claro, ¿y cómo encontramos esa distancia? La magnitud. Con la magnitud del vector V3. Entonces, la magnitud de V3 también se puede representar así. Y esto simplemente es la fórmula que se parece a la de Pitágoras. Las componentes al cuadrado sumadas, 21,7. Recuerden que si hay negativos, colocarlos adentro de paréntesis, más la otra era 12,5, ¿verdad? 17,5. 17,5. Ok, gracias. 17,5. Bueno, y listo, ya eso me da la magnitud de V3. Entonces, ¿cuánto da la magnitud de V3? 27,9. 27,9 metros. ¿A todos les da eso? Sí, profe, a mí sí me dio. Bueno, que son casi 28 metros. ¿Quedó claro? Sí, profe, por dicha lo hizo el ejemplo, porque a mí me dio lo mismo, pero lo empecé a hacer con geometría, entonces era como un poco, qué raro, pero ya ahora sí me queda muy claro. Sí, también se puede hacer incluso con la ley de cosenos, que es esta que yo les dejé aquí. La ley de cosenos es como el teorema general para cualquier triángulo. El teorema de Pitágoras es como la ley de cosenos, pero sin esta parte. Pero la ley de cosenos sirve para cualquier triángulo que ustedes quieran. Profe, O no sea recto. yo tengo una duda con respecto a esa ley de cosenos, porque yo resolví el problema con la ley de cosenos, pero para resolverlo con esa ley había que usar el ángulo de 60 grados. Sí, según esta ley, este ángulo de aquí es el ángulo que queda en Pero medio. no, Hola, que queda como... este ángulo es el ángulo que está en medio del lado A y el lado B. El que está entre ellos dos. Esa era mi duda, porque, digamos, estaba el ángulo de 30, pero para que el resultado diera tenía que ser 60, digamos.
Entonces no sabía bien ese ángulo, cómo era. Sí, es el ángulo que está en medio de esos dos lados. Ese es el ángulo, en medio del lado A y el que usted define como el lado B. Inténtenlo y si no le llegan cualquier cosa, después se los hago y se los paso. Profe, Ajá. solo quería comentar que qué bueno que lo hizo así porque yo estaba un poco enredado, estaba haciendo, bueno, a pura álgebra, ¿verdad? No sé si sabe qué es producto interno y todo eso para sacar la proyección y toda esa vara. Un enredo ahí. Sí, no se compliquen tanto. Lo último que es el producto escalar, que se define, bueno, se dice producto punto o producto escalar, da igual. Estas son las propiedades y hay dos formas de hacer el producto escalar, con esta que está aquí o con esta otra que está acá. En esta primera fórmula, AX es la componente X de A, BX es la componente X de B, y así sucesivamente. Y en esta que está acá, esto sería la magnitud de A, esta de aquí es la magnitud de B, y bueno, este es el ángulo que se forma entre el vector A y el vector B. Me avisan cuando ven la pizarra. Bueno, vamos al ejercicio mejor. Este es el primer ejemplo, calcular el producto escalar entre A y B. Y de tarea les dejé encontrar el ángulo formado entre A y B. Hagamos esta primera parte, es súper fácil, pero si no lo han hecho, pues no va a ser tan fácil. Pero después, ¿sí? ¿Qué decía? No lo escuché. Esa primera parte sí la logré, pero el segundo ejercicio, el que usted dejó de tarea, lo intenté, pero no lo entendía. Sí, yo también lo intenté y no me dio la respuesta. Bueno, voy a hacerlo, ok. Hagamos el primero. ¿Cómo se definen los vectores, perdón? Bueno, el vector A es igual a menos 2i más 4j. Y B, el vector igual a 1i más 2j. Ok, entonces el primero era hacer el producto escalar, ¿verdad? Sí, calcular el producto. A punto B. Entonces la fórmula dice que esto es simplemente A en X por B en X más A en Y por B en Y. Estas cosas son subíndices por si acaso. Más A en Z. Bueno, por B en Z también. Veamos, ¿cuánto vale A en X? Menos 2. Ajá, menos 2. Menos 2. Es este de aquí. Menos 2 por, ¿cuánto vale B en X? Por 1. Menos 2 por 1, excelente. Más A en, perdón, déme un toquecito. En Y. Sí, este era una Y, perdón, eso fue un errorcito mío. A en Y por B en Y. Bueno, ¿cuánto vale A en Y? 4. 4. Por B en Y. Por 2. B en Y vale 2. A en Z, ¿cuánto vale? 0. 0. Y B en Z también 0. Entonces, ¿cuánto da todo esto? Menos 2 por 1, menos 2. 2 por 4, 8. 8 menos 2, 6. ¿De acuerdo? De hecho, se llama producto escalar porque el resultado es un escalar, es un número, no es un vector. ¿Cómo sé yo que no es un vector? No tiene dirección. No tiene. Por eso se llama producto escalar, porque el resultado es un escalar, es un número. Ok, el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Encontrar el ángulo formado por el vector A y el B. El A es menos 3i. Bueno, voy. A y B. Así se llaman los vectores, A y B. Sí. El A es menos 3i más 2j. ¿Y B? El B, i más 2j. Ok, entonces vamos a encontrar el ángulo. Según la otra fórmula del producto escalar, el producto escalar entre A con B también se puede encontrar así. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que se forma entre A y B. Esta es la fórmula que vamos a usar.
Porque lo que les están pidiendo aquí es encontrar este ángulo. Hay que despejar ese ángulo. ¿Cómo despejo ese ángulo? Bueno, esto sería entonces, hago el producto escalar de A con B y lo divido entre A por B. ¿Y esto me da qué? Esto me da el coseno del ángulo. ¿Cómo mato el coseno? Aplica la inversa. Sí, la inversa, ¿verdad? El arco coseno. Que para efectos prácticos la calculadora lo hace con shift coseno. Entonces, el arco coseno de A punto B entre A, B, me da el ángulo. Necesito entonces primero esta parte de arriba. Necesito el producto escalar de A con B. Y abajo necesito la magnitud de A y la magnitud de B. Hay que encontrar todo eso. Hagamos primero entonces A punto B, la parte de arriba. A punto B, ¿cuánto daría? Bueno, es el producto escalar de A con B. Sería menos 3 por 1, ¿cierto? Menos 3 por 1 más, o sea, X con X. Más 2. Más 2 por 2. 2 por 2. Claro, ¿verdad? Es componente X por componente X, menos 3 por 1. Más componente Y por componente Y. 2 por 2. ¿Cuánto da entonces nuestro producto escalar? 1. 1. Ok. Ahora encontramos la magnitud de A. ¿Cuál es la magnitud de A? Bueno, la raíz de sus componentes al cuadrado sumadas. A era menos 3 en I más 2 en Menos 3 a la 2. Entonces, menos 3 a la 2 más. Más 2 a la 2. Más 2 a la 2. ¿Y cuánto da eso? Raíz de 13. En números simples, ¿cuánto es eso? 3,60. 3,60, cerrado. Sí. Bueno. Metros. Ok. No. Y B, la magnitud de B, de ahí, similar. Solo que B es 1 y 2. 1 a la 2 más 2 a la 2. 1 a la 2 más 2 a la 2. ¿Cuánto es eso? 2,23. ¿A todos les da eso? Creo que 2,24. Hay que redondear bien, lo mejor que se pueda. Bueno, entonces el ángulo simplemente sería shift coseno de la fórmula que teníamos antes, A punto B, o sea, el producto escalar, que nos había dado ¿cuánto? 1, entre la magnitud de A, que es 3,6, por 2,24. Profe, ¿la magnitud no va en el numerador o estoy equivocado? Recuerda cuando despejamos. Ah, ok. Estas magnitudes, la magnitud de A y la magnitud de B, las pasé a dividir. Aquí abajito. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Vean que la nomenclatura se parece mucho. Yo sé que este de arriba es un producto escalar porque hay dos vectores multiplicándose. Esto es vector A por vector B. Abajo, esto es la magnitud de A y esto es la magnitud de B. Que si ustedes quieren lo colocan así, o si quieren lo colocaban así entre barras, ¿verdad? Por eso es muy importante tener la notación al día y entenderla. Pero significan lo mismo. Entonces, ¿cuánto da eso? $82,9 grados. Bueno, entonces 82,9 grados es el ángulo que hay entre el vector A y el vector B. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Y como les digo, pues la parte del producto cruz o vectorial lo vemos después cuando llegue el momento. Esta es la clase, chicos. Recuerden que ahora tienen que estudiar la clase de cinemática, intentar hacer los ejercicios, escuchar los audios y nos vemos el próximo martes a las 5 p.m.
Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Una pregunta, Profe, Gracias, profe. Lo escucho. una consulta. En la parte del producto cruz, por casualidad, ¿habría alguna manera de hacerlo con matrices o se trabaja de forma diferente? Sí, el producto cruz lo podemos hacer con matrices o determinantes. Sí, es que la vez pasada estaba tratando de hacerlo, pero como el ejercicio que usted dejó, pero con matrices y determinantes, pero no, creo que me dio como diferente, entonces por eso le preguntaba. Mm, sí, Yo lo había hecho con determinantes también, y bueno, sí me dio. Entonces, no sé. Sí, seguro hice, sí, seguro hice bueno, mal todo después bien. lo hacemos con un determinante y sale muy fácil. Perfecto, pero ya eso era. profe, una pregunta, profe. ¿Usted subió la clase el martes a YouTube? Sí, por ahí se los pasé. Profe, ¿cómo se llama el canal? Y no sé, Ronald Carrillo o algo así. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Cualquier cosa ahorita se los paso. Con gusto. Con gusto, Jennifer y Camila también. Muchas Profe, gracias. Sí. una consulta rápida. ¿Usted sabe dónde podemos encontrar las respuestas a los ejercicios pares del Survey? Es que, digamos, solo me salen los impares y... Por ahí anda un formulario del libro. Ok, pero estaría así como en internet. No, no Formulario estaría en el no, libro. un solucionario. Ya estoy tan cansado que no sé ni lo que digo. Sí, por ahí hay un solucionario del libro. En PDF, búsquelo. Ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego, profe. Buenas noches. Chaito, buenas noches. Profe, una Sí, profe. pregunta. Ujú. Que yo el primer ejercicio de que daba 6, yo lo había, digamos, yo lo había hecho con las direcciones, con I y J, y después lo pasé a la magnitud. ¿Eso estaba bien? No sé de cuál ejercicio me preguntará. No recuerdo. Digamos. Es el primero que hicimos antes de este último, antes de hacer el del coseno inverso, Bueno, que era... Ah, el de hacer el producto escalar. sí, sí, el primero de ese. Ajá, ¿cómo lo hizo usted? Que digamos, yo multipliqué lo de I con I y lo de J con J y lo dejé, digamos, con esas direcciones y después lo pasé a hacer para, digamos, magnitud. En realidad lo complicó mucho, no debería ser así. De casualidad le dio. Pero hacer un producto escalar es nada más multiplicar X con X y luego sumar Y con Y y luego sumar Z por Z. Ese es el procedimiento, siempre el mismo. Multiplicar componentes iguales e ir sumando. Es así. Ah, ok. Gracias. Profe, ¿y el resto de esta presentación no la vamos a ver? ¿Cuál resto de esta presentación? Es que sale también lo del... Ah, el producto cruz. Ya, que lo vamos a ver más adelante. Sí, perdón. Ok, gracias. Hasta luego. Mucho gusto, chao.